La invitada de hoy, Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 7 minutos, estamos en Radio Forever 92.5. Hemos hecho contacto telefónico con la asambleísta por Pachacutic, Diana Atamaint. Asambleísta, Washington Delgado la saluda, también estamos con Orlando Murillo para conversar con usted. ¿Cuál es su evaluación de la marcha que llegó finalmente a la ciudad de Quito el día jueves 22 de marzo? ¿Qué se rescata de esta marcha? Bienvenida, buenos días, la escuchamos, asambleísta. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que este evento más importante para los sectores sociales, para el movimiento indígena, ha tenido los resultados que en principio nosotros pensábamos que íbamos a tener con referente a la convocatoria y a la participación masiva y que han tenido los diferentes sectores como estudiantes, maestros, empleados públicos, el mismo movimiento indígena, los campesinos, que se fueron sumando durante los 13, 14 días desde los que duró la marcha. En ese sentido yo creo que solo el acto de dejar de lado el miedo al poder y salir a manifestarse en conformidad al régimen ya es un logro importante, visto de que hace algunos años atrás por la arremetida del gobierno para desestabilizar a las organizaciones sociales, para desarticularlas, ha sido fuerte, y más aún con un gobierno que persigue políticamente a sus dirigentes, acusándolos de saboteadores y terroristas. En ese sentido, yo creo que esta marcha, el gran resultado que ha tenido es recuperar la capacidad de movilización de los sectores sociales y también recuperar la posibilidad de plantear las ideas, los planteamientos y los cuestionamientos del régimen con la finalidad de que busquemos lo que todos los ecuatorianos esperamos: mejores días, mejor estabilidad laboral, mayor seguridad, combatir la corrupción, pero sobre todo defender a la madre naturaleza de las políticas extractivistas que tiene el gobierno de Correa. Asambleísta Diana Atamaint, usted ha expresado que uno de los logros, además de los planteamientos que se han hecho, es haber perdido el miedo al poder, recuperar la capacidad de movilización. ¿Es que acaso la Constitución de Montecristi, por ejemplo, con la creación de esta quinta función de participación ciudadana y control social, no está permitiéndolo? ¿Qué pasa entonces como para que los indígenas mismos no hayan podido expresarse? También hay división entre movimientos indígenas. ¿No será acaso que es desde el gobierno y también desde el mismo movimiento que perdieron esa capacidad de movilización? Bueno, no solo este gobierno, todos los gobiernos de turno han hecho todos los esfuerzos necesarios para inmovilizar a las organizaciones sociales que siempre han levantado su voz de protesta en varias circunstancias, en diferentes momentos que ha vivido el país, por el alto costo de la vida, por la subida de los combustibles, por la subida del gas, en su momento en los gobiernos, por ejemplo, de Bucaram, cuando se han detectado altos niveles de corrupción. Entonces, esa capacidad lamentablemente se fue debilitando por la arremetida de los gobiernos que han buscado de todas formas desarticular esa gran fuerza social, ese gran tejido social que de alguna manera fortalece a la democracia ecuatoriana, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes, fíjese que como experiencia propia, la Federación Shuar, de la cual yo soy parte, una organización, una de las más importantes de la Amazonía ecuatoriana, ha sido intervenida de forma agresiva por parte del gobierno a través de firmar un convenio donde les ponen condiciones de como, por ejemplo, les dicen que serán como contraparte y como responsabilidad de la organización llevar adelante una vida de paz, promover la paz y la armonía, como que viviéramos en conflicto. Entonces, situaciones como estas han afectado precisamente a las organizaciones sociales poder levantar su voz de protesta, inclusive sus iniciativas, sus propuestas presentadas en la Asamblea Nacional han sido minimizadas, han sido dejadas de lado, y lo que ha correspondido es tener una posición firme y enfrentar a todo este aparato en esa perspectiva de desarticular a las organizaciones sociales. Ahora, esta parte puede haber sido efectiva también por parte del gobierno. Cuando vemos que inclusive, y pasando ya a hablar de la ley de comunicación, a algunas comunidades se le ha ofrecido frecuencias de radio y de televisión. El mismo doctor Mauro Andino ayer dijo, bueno, ya le hemos incluido en la ley de comunicación
el otorgamiento de frecuencias, a ver cómo van a votar los de Pachacuti. ¿Usted qué opina? Es decir, el gobierno tiene poder, no solo poder político, también tiene poder económico, el poder de administrar el espectro radioeléctrico. ¿Pachacuti aceptará las frecuencias y a cambio de eso darle el visto bueno a una ley de comunicación? Mire, no podemos considerar que es un logro y una bondad y que le dé gratitud a la bancada de gobierno, al presidente Correa, por haber puesto en la ley, que todavía no sabemos cómo mismo terminará, porque todavía falta el veto del presidente, la redistribución de la espectro radioeléctrico, cuando eso es por mandato constitucional. Lo que hicimos nosotros como Pachacuti es luchar sin ningún temor y poner a la luz pública, a la luz del país, de que un mandato constitucional, porque eso está en la Constitución, no es una iniciativa que nosotros digamos que hayamos impulsado, sino que eso fue ya un logro en Montecristi, y que Alianza País se estaba haciendo de la vista gorda para no considerar esos derechos para el sector comunitario, y nuestra lucha fue considerar eso. Inclusive, si es que ellos no hubiesen considerado pues, que sea parte del artículo de la ley, sabemos que la Constitución está por encima de la ley y eso es de cumplimiento obligatorio. Así es que a nosotros no nos vengan a chantajear, no nos vengan a poner condiciones para tener los votos y luego sacar una ley a la medida y a la gana del presidente. Nosotros no nos vamos a prestar para eso. Si en un principio exigimos eso fue porque es un derecho constitucional que ellos no podían inobservar. Por eso es que hay otros artículos que son sumamente peligrosos y en cuanto se acepte, digamos, en lo mínimo a la libertad de expresión con una ley como la que le están planteando, jamás van a tener los votos de Pachacuti, porque nosotros siempre responderemos a los intereses del país, de los ecuatorianos, y no de ningún sector, ni de ningún sector económico, ni sector político, que ahora nos vienen a decir que habrá frecuencias para las nacionalidades, porque ese show, esa mímica de dar frecuencias a las nacionalidades ya lo hicieron hace 2 años, y si nosotros investigamos en qué circunstancias le dieron las frecuencias a los pueblos y nacionalidades para un poco el atropello que hicieron contra el Radio Arutan, que querían retirar la frecuencia, que es una radio comunitaria, sí les han dado a algunas nacionalidades las frecuencias radiales, pero les han dado con una cobertura mínima que ni siquiera cubre a su propio territorio. Entonces esto es una burla y una ofensa a los pueblos, darle migajas como que no tuviéramos derechos. Con esa actitud el gobierno no conseguirá los votos de Pachacuti. Asambleísta Atamay, Orlando Murillo la saluda. Dentro de la marcha del sector indígena con los movimientos sociales y de izquierda, presentaron finalmente a la Asamblea Nacional 19 puntos, y en el punto 14 justamente hablan respecto de la libertad de expresión y el código de la democracia como parte de los planteamientos que le están haciendo al gobierno nacional para que sean revisados. Esto de anticiparse a analizar todos estos puntos presentados por ustedes y el presidente de la Asamblea fijar ya fecha para el 10 de abril para votar esta ley de comunicación, ¿no está justamente yéndose en contra de este análisis de los puntos que ustedes planteados, entre ellos el 14 sobre la libertad de expresión? Mire, todo lo que ha hecho el Ejecutivo y la Asamblea Nacional con la gran mayoría de la bancada oficialista, todo han hecho a sus conveniencias y a sus intereses. Precisamente el Código de la Democracia, donde recoge una fórmula que en la época de la partidocracia que tanto se critica, inclusive en su mejor época de la partidocracia, fue declarado inconstitucional porque afectaba los derechos de los ciudadanos en su representación, de considerar a las minorías. Ahora ha sido recogido de forma inescrupulosa por este gobierno y puesta en el Código de la Democracia. Y ahí aún más, la libertad de expresión, la libertad y el derecho de los ciudadanos de conocer las propuestas, conocer el perfil de los candidatos para tomar una decisión de voto en elecciones. Esas situaciones tan graves que pone y aprueba las leyes el presidente Correa con la complicidad de la bancada oficialista, realmente ponen en riesgo la democracia, ponen en riesgo las libertades y garantías constitucionales de los ecuatorianos, y frente a eso creo que Pachacuti no puede estar siendo cómplice o siendo parte de estas circunstancias. Ahora, hay varias leyes que se han presentado respecto al tema de la ley de comunicación.
el diputado Páez, la asambleísta Tibán, el asambleísta Panchana, el asambleísta Andino, y todas recogen de alguna forma algo de esos proyectos. Muchos califican esta ley como una ley Frankenstein, como pretenden sacarla, pero siempre guardan de fondo el atentado a la libertad de expresión. ¿No es más bien importante partir de cero, hacer un nuevo proyecto, analizarlo a profundidad, antes de que la Corte Constitucional, que ya dice que podrá emitir alguna ley sobre el tema, lo haga? Bueno, yo creo que hay que analizar muy detenidamente si es que realmente el proceso que se da a la Asamblea y que nosotros quienes no pensamos que se debe aprobar esa ley como está propuesta, votamos en contra, y eso hace de que no tengan los votos necesarios para tener la ley, y por acogiéndose a lo que manda la Constitución, decir que en estos casos extremos la Corte Constitucional debe emitir o debe elaborar una ley provisional, yo creo que son medidas demasiado extremas, debido a que por qué se le da tanta prioridad, tanto interés a la ley de comunicación. Siendo así, si es que no se cumple o por omisión no se ha cumplido como asamblea en elaborar leyes, en aprobar leyes que por mandato popular son 14 en la transitoria de la Constitución de Montecristi, y ahora se insiste en la ley de comunicación, entonces no tendría sentido que la Asamblea Nacional debata de forma democrática y que los criterios que tenemos de diferentes bancadas políticas queden de lado, y sea la Corte Constitucional que, dejando de ser jueces o de ser una corte, un juez, empiece a trabajar en leyes. Entonces tendría que trabajar en la ley de aguas, en la ley de culturas, en la ley de tierras, en todas las leyes que están en la transitoria de la Constitución, de que son de mandato popular y que no se ha avanzado ya en más de 2 años desde su vigencia. Entonces yo creo que son medidas extremas. Habría que preguntar por qué el gobierno tiene tanto interés, tanta desesperación de tener una ley de comunicación, o que ya pase de las manos de la Asamblea. ¿Será que quiere elaborar una ley que le favorezca tanto en este año electoral como para tener como una herramienta de persecución política a quienes piensan diferente que él, para acudir a esa medida extrema de que la Corte Constitucional elabore una ley provisional? Para concluir, asambleísta Diana Tamay, agradeciéndole habernos atendido, el tema de la ley de comunicación ha causado inclusive sorpresa en España, en otros lugares, cuando han leído, por ejemplo, en el asunto del Código de la Democracia, que durante la campaña no se podrán emitir informaciones que afecten a favor o en contra de algún candidato o ideología política. ¿Cuál es el futuro al respecto de Pachacuti, la intervención electoral en el año 2012 y ya en el 2013 cuando se den las elecciones? El presidente ha dicho que apenas pudieron convocar ustedes como movimiento indígena allá en Quito 7 o 8 mil personas, mientras el gobierno les puso 70.000. ¿Cuál es su opinión al respecto? El futuro de Pachacuti. Bueno, nosotros estamos muy complacidos con el trabajo que hemos hecho a nivel dirigencial del movimiento Pachacuti, el esfuerzo que han hecho nuestros dirigentes provinciales, cantonales. Hemos hecho una gran minga, porque de ninguna manera, como todos los actos que hace Alianza País, es bajo presión, bajo amenaza de votarles de los cargos públicos a los servidores públicos, o exigirles que para darles un contrato de trabajo que lleven un número de firmas para inscribir, como con la lógica que se manejó para inscribir Alianza País. Nuestros adherentes son voluntarios que tienen convencimiento de la ideología y planteamientos políticos de Pachacuti, que se han adherido. Hemos cumplido ya con todos los requisitos y esperamos que el día viernes, que el Consejo Nacional Electoral sesiona por su aniversario en la ciudad de Cuenca, ya lo haga público del reconocimiento y de entregarnos la personería jurídica como movimiento activo que participará en las elecciones del 2013 a Pachacuti. Muy amable, muchas gracias, asambleísta Diana Tamay. Estaremos en contacto entonces en el futuro, en este año tan importante para lo que es la política, pero sobre todo de todos los ecuatorianos. Muy amable, asambleísta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, uno de los temas rescatables o destacables de la conversación con la asambleísta Diana Tamay
es que ellos ven como un chantaje el hecho de ofrecerles frecuencias de radio y televisión a las comunidades para que voten a favor en la ley de comunicación. Sin embargo, fueron expresiones del doctor Mauro Andino el día de ayer, que ya les han incluido este tema de las frecuencias en el borrador, en el proyecto. Ahora esperemos que Pachacuti vote a favor. Eso es la preocupación, de que un tema tan sensible como es la expresión del pensamiento, allí es en donde a veces creemos que algunos asambleístas que tienen esa gravísima responsabilidad, en un tema tan sensible como es permitirle, y yo diría cambiarle esa expresión de permitirle, que a veces es una confusión, de garantizar más bien por